aspecto importante, ¿no? Según el reporte de la Contraloría General de la República, a abril de este año, efectivamente hay esa cantidad de obras paralizadas, de los cuales el 55% son obras por administración directa. Es decir, el mismo Estado, las municipalidades, algunos gobiernos regionales pretenden hacer obras cuando no están en la capacidad directa de ejecutarla. Estoy en este momento a las 11 de la mañana con 33 minutos en un tema mucho más importante con el señor Elías Tapia Julca. Él es ingeniero, presidente de la Asociación Peruana de Consultoría, entidad que está hace muchísimo tiempo, creada por ley además, como él me acaba de sacar de pronto de la zona ignorance. No lo sabía, y no saber no te hace tonto. Somos ignorantes todos, yo no lo sabía. Me comenta que la Asociación Peruana de Consultoría es una institución creada por ley, trabajan hace más de 55 años y ellos siempre están viendo los expedientes de las obras más importantes, mega obras que hay en el país. ¿Cómo está, señor Elías? Buenos días, bienvenido. Bien, buenos días, Cecilia, y gracias por la invitación. Acérquese un poquito más al micrófono. Sí. Feliz día, espero que pase usted un buen día el día de hoy. Y coméntenos, 1.770 obras paralizadas con 12.000 millones de soles. ¿Qué hacemos para salir de eso? Bueno, hay un aspecto importante, ¿no? Según el reporte de la Contraloría General de la República, a abril de este año, efectivamente hay esa cantidad de obras paralizadas, de los cuales el 55% son obras por administración directa. Es decir, el mismo Estado, las municipalidades, algunos gobiernos regionales pretenden hacer obras cuando no están en la capacidad de ejecutarla, ¿no? Y una obra por administración directa es siempre muy lenta, porque el Estado en estos casos tiene que hacer una licitación para el cemento, otra licitación para el fierro, otra para los agregados, y se pierde celeridad en las obras. Pero también hemos visto muchas obras que han sido realizadas por empresas privadas que luego piden adicionales y adicionales y adicionales y se hacen pues impagables, inalcanzables e interminables. Efectivamente, de esas 1.700 obras paralizadas, 800 corresponden a las obras ya por licitación pública. O sea, la gran mayoría. Casi el 45%. Ya. ¿No? Efectivamente hay obras paralizadas, pero hay una serie de aspectos que permiten que ocurra esto, ¿no? Uno de los principales aspectos es los expedientes técnicos, las deficiencias en los diseños. ¿Por qué ocurre eso? Porque el Estado, privilegiando el costo, paga entre el 0.6 y el 1% del monto de las obras, lo cual es un monto muy bajo, porque a nivel de Latinoamérica el promedio es el 3%, en Europa es el 10%, en Estados Unidos es el 20%. Es decir, lo barato no sale caro. No sale caro. Pero además porque acá se hace expedientes técnicos de hospitales copiando y pegando lo de otras regiones. En algunas regiones, en algunas municipalidades se hace de esa manera, pero justamente así como se hacen obras por administración directa, algunos diseños, algunos expedientes técnicos también se hacen por administración directa y en esos casos ocurre el copia y pega. Ahora, pero eso son en las obras pequeñas. En las grandes obras en las que son de trascendencia nacional. Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, la nueva carretera central, la carretera Ollón-Ambo, las líneas 3 y 4 del Metro de Lima, cuyos estudios ya están culminados, ¿no? Esas se tercerizan, lo hacen las empresas consultoras, pero el gran problema que está ocurriendo son los precios bajos, ¿no? Debería regularse, debería cambiarse la ley de contrataciones del Estado e incorporar un precio mínimo que sería el 3% del monto de la inversión. De la obra para el perfil. Efectivamente, ¿no? Otro de los aspectos también que genera la paralización de las obras por licitación es la excesiva conflictividad de nuestra ley de contrataciones del Estado. ¿Por qué digo conflictividad? Porque para ganar la buena pro, ahora las empresas tienen que ofertar el 90%. Si ofertan el 91% ya perdieron. Entonces, ¿cómo es posible que si una obra vale 100 se pretenda hacer con su valor de 90, un 10% menos? Porque los precios están inflados, ingeniero. No, pues porque justamente esa sí, es la razón. Yo he visto los expedientes. La bolsa de cemento cuesta 26 y ahí está aproximadamente 42 soles. Entonces está inflado. Y si le bajan es porque van a ser casi al costo. Hay que analizar caso por caso. Y siguen ganando. Obviamente y siguen que ganando. En esos casos hay que hacer las denuncias, hay que meter los presos, todo lo que sea necesario, hay que acabar con la corrupción. Eso cosa que no se puede, ¿no? No, sí se puede. Por ejemplo... Yo no he visto.
Bueno, pero hay que hacer todos los esfuerzos y justamente nuestra asociación, que es una entidad privada sin fines de lucro, ha visitado a diversas instancias del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, presentándole nuestras propuestas, ¿no? Y uno de los aspectos para las mega obras, para las grandes obras, justamente es quitarle conflictividad a nuestra normativa. Además de bajarse el 10% del monto de la inversión, también considera una penalidad de hasta el 20%, cuando en el expediente técnico se consideran utilidades del 10%, ¿no? La penalidad es el 20%, lo cual es absurdo. ¿Y a qué nos lleva eso? A empezar a pelear. Contratistas con el Estado se ponen a discutir, se van a arbitrajes, etcétera. La obra se paraliza, la obra entra a ritmo lento y nuestra población pues se queda sin hospital, sin agua y alcantarillado. 4 años demora salir del proceso de conciliación y arbitraje. Sí, por eso es que ahora uno de los grandes aciertos de nuestra normativa, que se dio hace 5 años, fue la incorporación de la Junta de Resolución de Disputas en las obras públicas. ¿Cuál es su función? Destrabar los elefantes blancos. Destrabar los elefantes blancos. ¿Cuánto han avanzado? Solucionar las controversias rápido. A diferencia del arbitraje, que antes se demoraban 4 años, ahora la Junta de Resolución de Disputas, que está a cargo de ingenieros, o sea, de expertos, soluciona las controversias entre 60 y 90 días. Ya tenemos estadísticas reales de los últimos 3 años que nos han dado ese dato y permite la celeridad de nuestras obras. Ahora las obras están avanzando más rápidamente. Desde el 2020 dice usted que están avanzando. Desde el 1 sin de embargo, enero del 2020. Estamos viendo lo que pasa con el Hospital de Quito César Garayay García, por ejemplo. Son 309 millones paralizados. Efectivamente. No solamente es el único, ingeniero, porque también la carretera que usted mencionaba, Ollón-Ambo, 341 millones, las obras de programa Agua Segura para Lima y Callao, 121 millones paralizados. Sí. ¿Por qué todavía esta oficina de resolución de disputas que se ha creado en el 2020 no puede hacer nada con estas obras? Es que estas obras que ya están paralizadas, hay que reiniciarlas. La Junta de Resolución de Disputas empieza sus funciones cuando empieza la obra. ¿Qué hay que hacer con estas obras paralizadas? ¿Por qué tenemos temores? Si estamos en emergencia, hay dinero y no es posible que haya 1.700 obras paradas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Quitémonos el temor de una vez por todas y con la intervención del OCE, con intervención de la Contraloría y la unidad ejecutora, demos estas obras por invitación directa a las empresas privadas con solvencia demostrada, solvencia técnica, solvencia y que no tenga nada que ver con la corrupción, porque Odebrecht sigue licitando. Que no tenga nada que ver con la corrupción. Y estas empresas chinas, ingeniero, que han venido a llevarse el Perú, pero totalmente en ruedas, han dejado a muchos proveedores sin pagar. ¿Quién los castiga? ¿Quién hace de que estas empresas chinas no vuelvan a trabajar con el Perú? ¿Quién le responde a los pequeños proveedores que confiaron en ellas? Sí, lamentablemente cuando se dio el tema del Club de la Construcción, se estigmatizó mucho a las empresas peruanas, que no eran todas, era un grupo pequeño, y la solución para el gobierno de ese entonces, que era de Vizcarra, era que vengan las empresas extranjeras y empezaron a llegar las empresas chinas. Se establecieron requisitos que las empresas peruanas no lo podían cumplir, como por ejemplo líneas de garantía. Claro, porque de pronto ¿cuánto eran sus líneas de garantía? Eran impagables. Que pedían eran un 60% del costo de la inversión, que solamente lo podían tener las empresas chinas porque ellos tienen su grandes capitales. Es capital estatal. Claro. Capital estatal. Entonces, no podían competir ni otras empresas de otros países, de Estados Unidos. Es decir, si yo voy a hacer una obra de 300 millones, entonces necesito tener 180 millones de garantía. De línea de crédito, lo cual también era un contrasentido porque es una obra pública y para que se licite una obra pública ya tiene que haber un financiamiento, si no, no se licita. Sí, y hay un adelanto contra la presentación de la carta fianza, el adelanto de un 10% por adelanto directo y 20% por materiales, y cada mes se le paga valorizaciones. De acuerdo a cómo van avanzando. Entonces, la garantía que tiene bancaria, ¿para qué sirve? No sirve para nada. Sirve para sacar del juego a todas las demás que no puedan encontrar ese tipo de garantía, ¿no? Para eso se implementó y ahí entraron estas empresas
y justamente como eran los únicos que podían ganar y lamentablemente no tienen el conocimiento real de nuestra geografía y también de nuestros usos y costumbres, y es por eso que hay muchos subcontratistas pequeños que hasta el momento están impagos. Exacto, y ahora ellos teniendo la garantía bancaria, habiendo cobrado la plata del Estado y dejan impagos a todos los proveedores chiquitos, ¿quién vela por los proveedores chiquitos? Bueno, el OCE es el organismo supervisor de contrataciones del Estado y en estos casos ellos tienen la potestad sancionadora. Entonces, lo único que el OCE espera que haya la denuncia, tanto de las entidades del Estado como de la población, para que se pueda sancionar y acabar de una vez por todas con esta situación. Sancionan a la empresa y nadie paga a los chiquitos. Y se levantaron la plata. Ese es el problema, pero lo bueno es que en los contratos del Estado hay cartas fianzas de fiel cumplimiento de un 10% del monto de la inversión. Se puede ejecutar esas cartas fianzas y con eso hacer ¿Y los por pagos qué cree que no respectivos. lo hacen, ingeniero? Bueno, porque Tapia? cuando ocurre estas situaciones, lamentablemente algunas empresas los judicializan, sacan medidas cautelares, no se puede ejecutar la carta fianza, entonces se entrampa esa situación. Justamente en estas modificaciones que nosotros como Asociación Peruana de Consultoría planteamos es que se haga una norma más amigable y menos trabadora. ¿Qué es lo que ustedes proponen? Justamente es ganar la buena pro no a un 10% menos, sino alrededor del 100% como era hasta 1998, en la que las obras se ganaban al 99%, 98%, 101%. Y hasta 110%. No, eso no ocurría con esa normativa. Y con esa norma que era amigable, se hicieron las grandes obras del Perú sin ningún problema, como Chira Piura, Maje Siguas, la primera etapa, Chineca, Olmos Tinajones, la central hidroeléctrica de Charcani Quinto. Entonces, nosotros como Asociación Peruana de Consultoría decimos, regresemos a esa norma amigable. Con esa norma amigable hemos hecho las grandes obras. Con la actual ley, que es muy conflictiva, no podemos construir ni un colegio. Todo se paraliza. Todo se paraliza, todo es traba, todo es problema. Justamente le decía, un lunar dentro de toda esta normativa es la Junta de Resolución de Disputas, que ahora está funcionando muy bien. Estas obras que están paralizadas hay que licitarlo como diseño y construcción. No hay que esperar que alguien haga el expediente técnico y luego se saque a licitación y luego a la obra, sino se haga diseño y construcción en conjunto. Fast track, las mismas empresas. Fast track significa que mientras estamos haciendo los estudios podemos empezar también con otros frentes de la obra. No tenemos que esperar que se terminen los expedientes técnicos de estas obras paralizadas en la que hay que hacer el expediente del saldo de obra. Entonces, todo lo que falta de esta obra hay que hacer un nuevo expediente para solicitar un nuevo presupuesto y todo se vuelve más burocrático. Sí, pero ¿cuál es el problema? Que si hay presupuesto, la plata está ahí, hay que empezar a utilizarla. Por eso digo, no tengamos temor, hay que dar por invitación a empresas serias. Solamente ese grupo de empresas de obras paralizadas, darlos por este sistema, de tal forma que vamos a poder culminar hospitales. Tenemos el hospital de Pucallpa, el hospital de Tacna, el hospital de Junín también, tenemos abandonado, pero es que de verdad. Obras de agua y potable en ciudades. Obras importantes que se necesitan, ingeniero Tapia, y que están, como usted lo ha dicho, como elefantes blancos, con todo botado y que se están desmembrando infraestructura nueva. De acuerdo a esta otra normativa que usted mencionaba, volvamos a la normativa amigable, volvamos a la normativa que antes nos ha permitido hacer infraestructura de gran tamaño, de gran calidad. Si volvemos a esta normativa, ¿existe posibilidad? ¿Por qué antes no habían los adicionales y por qué ahora sí se dan? Antes no existían los adicionales. Sí, pues justamente porque ahora esta ley te da la buena pro a un 10% menos. Desde ese momento tú ya estás obligando al contratista que esté buscando de qué manera recupere ese 10% que se bajó en la licitación. Claro, obviamente. Pero antes la ley daba posibilidad de que si yo encontraba algo que el expediente técnico no había podido visualizar, por ejemplo, de que la tierra no era pedregosa, sino era arcillosa, por lo tanto, en las zapatas yo tengo que ponerle mayor cantidad de cemento, mayor cantidad de acero para fortalecerlas más, porque la calicata que me enviaron decía que todo este terreno era pedregoso, pero terminó siendo arcilloso. Entonces, en este caso, lo que yo he presupuestado para la obra no va a alcanzar. Entonces, tiene que haber un incremento. ¿Cómo se hacía eso antes? Antes. ¿La misma empresa tenía que asumirlo? No. Antes habían presupuestos adicionales, pero no en demasía como existe ahora. Eran mínimos los adicionales. ¿Pero por qué eran mínimos los adicionales? Porque había un buen expediente técnico. Hasta 1998, también se hacían licitaciones para hacer los diseños, los estudios definitivos,
Pero la Buena Pro no se daba privilegiando la oferta económica, sino privilegiando los méritos. Se abría la económica solamente del que ganaba primero y luego se empezaba un proceso de negociación. Mire, el Estado negociaba. Ahora no puede porque viene la Contraloría y lo acusa. Se negociaba debidamente sustentado y se ponía el precio justo. Exitosa. Con ese precio justo se hacían los expedientes en la que los adicionales eran mínimos. Por eso una parte importante, nosotros decimos, hay que sincerar los precios de los expedientes técnicos del Así diseño es. al nivel de Latinoamérica. Yo creo que es real, porque nosotros podemos ver cuánto ha costado un metro cuadrado de un hospital en tal lugar y va a costar, lógicamente, en una región que tenga las mismas características. No voy a decir de que el metro cuadrado de un hospital en Junín cueste lo mismo que en Iquitos, porque tenemos que tener la consideración que en Iquitos todo se tiene que llevar de manera fluvial y esto va a incrementar el flete. Pero como Iquitos no son todas las regiones, para las demás regiones sí tenemos carreteras, entonces ya podemos tener un promedio de cuánto cuesta un metro cuadrado de hospital, un metro cuadrado de escuela, porque ahora cuando vemos las obras públicas difieren bastante. Sí, mire, un indicativo de cuán bajo se pagan los diseños acá en el Perú es lo que cuesta el control concurrente de Contraloría. Qué caro, ¿no? El control concurrente de Contraloría cuesta el 2% del monto de la obra, para que vayan 5 ingenieros una vez al mes y hagan un informe. En cambio, para hacer los diseños se necesita un equipo de al menos 20 ingenieros expertos. ¿Y cómo es posible que se pague el 0.6, el 1%? Pongámosle los precios de Contraloría a los precios de los diseños. Estoy seguro que van a sincerarse los precios, van a pasar inclusive el 3%. Considero que lo que debe, primero que Contraloría, ¿por qué tiene que estar cobrando el 2% por el control concurrente? No, pues Si ya porque tienen de el algún dinero. lado tiene que salir los 100,000 soles mensuales Ya para el tienen- contralor, ¿no? Ya tienen Le agradezco el dinero, mucho, ingeniero ¿cierto? Tapia. Ya tienen el personal. ¿Y por qué cobrar 2% por cada obra? Imagínese, Con ese ya 2% estamos. podemos hacer colegio, podemos hacer postas médicas. Con lo que se han comprado ahora, nomás 1,000 fusiles de asalto con 104 millones de soles, podríamos haber hecho 104 escuelitas básicas de 1 millón cada una. Definitivamente. Entonces, Imagínese estas usted. cosas es la que tiene que cambiar. Terrible.